Oh Señor Jesús, mi alma te exalta y mi corazón te desea. Muy pleno y bendecido tiempo para toda la amada Iglesia de nuestro supremo y glorioso Señor Jesucristo. Paz y gracia sean multiplicadas en esta mañana en cada una de vuestras almas. Y la luz del Señor Jesucristo siga resplandeciendo en vuestros corazones. Damos gracias a nuestro maravilloso Padre amado, a nuestro Padre Jehová, nuestro Creador. Damos gracias por su amor eterno, por su amor perfecto para con nuestras vidas. Damos gracias porque Él es nuestra vida misma, nuestra bendición. Él es la fuente de todo bien para nosotros sus hijos. Damos gracias por esta paternidad que nuestro Padre planificó y consumó en la persona de Jesús su Hijo. Damos gracias porque ahora nos empadronó a todos, somos sus hijos, somos ahora prohijados, hijos de Dios. Y por eso bendecimos a nuestro Padre maravilloso, porque podemos decir confiadamente Padre, y Él nos oye. Podemos tocar siempre su puerta y decir Padre amado, y Él está atento a oírnos como padre a hijos. Por eso lo bendecimos, porque nuestra vida tiene confianza, realidad, tiene plenitud de vivir en comunión con nuestro Padre amado, nuestro Padre celestial. Y damos gracias porque toda esta obra santa, preciosa, maravillosa ha sido consumada, ejecutada en la persona gloriosa de su unigénito Hijo, el Señor Jesús. Por eso también exaltamos y glorificamos a nuestro supremo Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Y pedimos en esta hora a nuestro Padre que nos permita por medio del Espíritu Santo ser iluminados los ojos del entendimiento, que por medio del Espíritu Santo nos dé su sabiduría, su luz para poder acercarnos a su santa palabra y que Él como candelero nos ilumine para poder ver la vida, para poder ver la luz de Cristo en esta escritura, en esta parte histórica, y nuestra alma sea nutrida, vivificada, perfeccionada y regenerada por medio de su palabra iluminada y revelada. Por eso vamos a fluir, amados, en el capítulo 9, en el nombre del Señor Jesús, y para el nombre del Señor Jesús vamos a leerlo, el capítulo 9 del libro del profeta Oseas. Dice el capítulo 9 en el nombre del Señor Jesús: no te alegres. Vamos para el capítulo 8 del libro de Oseas, no es 9 sino 8. Dice el capítulo 8: pon a tu boca trompeta, como águila viene contra la casa de Jehová, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. A mí clamará Israel: Dios mío, te hemos conocido. Israel desechó el bien, enemigo lo perseguirá. Ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. Tu becerro, oh Samaria, te hizo alejarte. Se encendió mi enojo contra ellos, hasta que no pudieron alcanzar purificación. Porque de Israel es también y artífice lo hizo, no es Dios, por lo que será deshecho en pedazos el becerro de Samaria. Porque sembraron viento y torbellino, segarán. No tendrán mies ni su espiga hará harina, y si la hiciere, extraños la comerán. Devorado será Israel. Pronto será entre las naciones como vasija que no se estima, porque ellos subieron a Asiria como asno montés para sí solo. Efraín con salario alquiló amantes, aunque alquilen entre las naciones. Ahora la juntaré y serán afligidos un poco de tiempo por la carga del rey y de los príncipes, porque multiplicó Efraín altares para pecar. Tuvo altares para pecar, le escribí las grandezas de mi ley, y fueron tenidas por cosa extraña. En los sacrificios de mis ofrendas sacrificaron carne y comieron, no los quiso Jehová. Ahora se acordará de su iniquidad y castigará su pecado.
Ellos volverán a Egipto. Olvidó pues Israel a su hacedor y edificó templos, y Judá multiplicó ciudades fortificadas, mas yo meteré fuego en sus ciudades, el cual consumirá sus palacios. Oh Señor Jesús, mi alma te exalta y mi corazón te desea. Pleno, amados, tenemos el capítulo 8 en el nombre de nuestro amado Señor Jesús, y vamos a permitir que nuestro Maestro, el Espíritu Santo, nos nutra, nos edifique en esta mañana, nos alimente con las inescrutables riquezas de Cristo Jesús por medio de su palabra. En el capítulo 8, ¿qué vamos a encontrar, amados? En el capítulo 8 vamos a encontrar a Jehová, el esposo de esta Gomer. Vamos a encontrar al Creador profetizándole a Gomer, a su esposa Israel, profetizándole por medio del profeta Oseas. En esta parte Oseas es el mensajero. Por eso le dice Oseas, pon a tu boca trompeta, anuncia esto, porque esto va a suceder. Esto se lo tiene que expresar con sonido de trompeta a mi esposa Gomer. Dios ama a su esposa Gomer, solo que su esposa no ha sido la expresión de Jehová. Israel está despiado. Entonces, ¿qué le dice Jehová a Dios que debe profetizar? Le dice, Oseas, profetízale como trompeta a mi esposa Gomer a Israel, que viene el enemigo como águila, que el enemigo lo va a perseguir, que ha sido entregado al enemigo, ha sido entregado al águila, que Dios va a permitir que esta águila enemiga la toque, pero no para perderla para siempre, sino que Dios tiene un plan de recobrar luego a su esposa Gomer, de convertir el corazón de la esposa llamada Israel, que es la Gomer espiritual de la cual está hablando el libro Oseas. Entonces, ¿qué viene a Efraín? ¿Qué viene a Israel? Efraín y Samaria es el reino del norte. ¿Qué viene para Israel del norte y Samaria? Persecución. Dios lo representa como una águila enemiga que viene a devorarlo. Dice, Israel será devorado, devorado será Israel. Y representa con un tipo de animal como el águila. Dice, esta águila viene contra la casa de Jehová y lo va a devorar. Y le dice, ¿por qué razón? Entonces Jehová le dice, ¿por qué razón? Primero, porque traspasaron mi pacto. ¿Como quién? Como Adán, le está diciendo en el capítulo 7, como Adán traspasaron mi pacto. Es que está diciendo el Señor, ustedes tienen un pacto conmigo y lo han traspasado, porque Dios siempre establece un pacto en su unión. Por eso nosotros hoy estamos unidos a Dios por medio del pacto con su Hijo Jesús. Siempre va a haber un pacto dentro de la unión de Dios con el hombre. Y Adán traspasó el pacto. Israel traspasó el pacto. Entonces le dice Dios, por haber traspasado mi pacto, por haberse rebelado contra mí, para Dios eso se llama rebelión. Traspasar el pacto es rebelarse. Yo aceptar el pacto de Dios y sujetarme al pacto, no rebelarme contra el pacto. Es que hizo Adán y que hizo Israel, se soltaron del pacto y eso se le llama rebelión. Pues ahora Dios le dice, por cuanto traspasaste el pacto, por cuanto se rebelaron contra mi ley, ¿qué les viene? El enemigo los va a perseguir, les viene castigo. Y tú clamarás, le dice Jehová Dios a Israel, tú clamarás, Dios, pero nosotros te hemos conocido. Hemos estado unidos contigo, hemos estado casados contigo. Pero Dios le dirá, te desecho por ahora, porque has traspasado el pacto, te has rebelado contra mi ley. Entonces, ¿qué consecuencias le venían a esta esposa Gomer, a este pueblo Israel, a esta Samaria? ¿Qué consecuencias venían por haber traspasado el pacto, por haberse separado de Jehová y no haber atendido la ley? Le venía una persecución, le venía un castigo por separarse de Dios a través de la ley. Entonces, ¿qué era lo que los unía a Dios? Los unía a la ley. Ellos eran esposa de Jehová por medio de la ley. Ellos estaban unidos, eran el pueblo de Jehová por medio de la ley.
La ley era lo que en lo natural el hombre o da un anillo a la mujer para representar su unificación, su pacto. Pues la ley era ese anillo, lo que indicaba que estás pactado con Dios. Era el medio que unificaba a Jehová con Gomer, con Israel. Entonces, al Israel rechazar la ley, está diciendo: no tengo un pacto con Jehová, soy libre, no necesito sujetarme a Jehová. Y ahí es donde Dios le dice: te has traspasado mi pacto, te has desechado de mi ley, te rebelaste contra mi ley. Entonces eso tiene una persecución de enemigos. En esta foto se ve un águila que luego representa una nación en Babilonia. Babilonia vendría como águila y devoraría la casa de Jehová, devoraría a Israel del norte y a Samaria. Es que está diciéndole Jehová Dios a su esposa, a su pueblo, que ellos fueron los que traspasaron el pacto, que ellos fueron los que se rebelaron de la ley, ellos fueron los que se apartaron de Dios. Pero ¿quién era el intermediario entre este esposo y esta esposa, entre este Dios y este pueblo? El intermediario se llamaba la ley, lo que descendió en el monte de Sinaí, lo que Moisés bajó en 40 días al pueblo de Israel. Ese era el intermediario. Por medio de la ley, ellos eran uno con Dios. Si ellos desechaban la ley, era desechar a Dios. La ley era el primer camino para ir a Dios. El que viniera a la ley, venía a Dios. El que tenía la ley, encontraba a Dios, porque la ley era el primer camino, la primera verdad para llegar a Dios. Pero hoy en el pacto nuestro, es Israel tenía un pacto con Dios. Por eso le dice Dios: ustedes traspasaron mi pacto, lo cual indica que Israel está dentro de un pacto con Dios, un pacto que se empezó a establecer con Abraham, el amigo de Dios. Pero hoy nosotros estamos unidos a Dios y sellados para Dios dentro de otro pacto, que no es el mismo pacto en el que estaba este pueblo llamado Israel. ¿Qué es lo que tenemos en común? Que Israel estaba dentro de un pacto con Jehová, pero nosotros también estamos dentro de un pacto con Jehová. Pero el pacto en el cual estaban ellos, se estableció con Abraham, y el pacto nuestro se estableció con Jesús, el Hijo de Jehová. Entonces ellos estaban dentro de este pacto y lo traspasaron y se rebelaron contra el intermediario de ese pacto, que era la ley. Entonces, ¿cuál es el intermediario en nuestro pacto? Hoy nuestro intermediario es el Señor Jesús. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Por medio de Jesús, nosotros estamos unidos al Padre. Y acá ellos estaban unidos a Dios por medio de la ley. Por eso desechar la ley era desechar a Jehová. Y hoy desechar a Jesús es desechar a Jehová, es desechar a Dios. Hoy quien se aparte de Jesús está apartándose del mismo Dios. Y quien se une a Jesús está uniéndose a Dios. Y quien esté con Jesús está establecido en el pacto que une a los hombres con Dios. Entonces ellos, ¿por qué les vino un castigo? Un águila devoradora. Por haberse separado de la ley. Por haberse rebelado contra el intermediario de Dios y el pueblo. Entonces hoy, ¿cómo se aplica en el nuevo pacto? De la misma manera. Así como ellos se apartaron de la ley y se rebelaron de la ley, todo el que se aparte de Jesús y se rebele contra Jesús va a quedar en las manos de este enemigo, va a quedar en las manos de la persecución enemiga. Por eso el Señor Jesús lo dijo el Señor Jesús: lejos de mí, separados de mí, nada podéis hacer, sino que quedas puesto a una persecución, quedas puesto a ser devorado por un enemigo. Entonces acá Israel, cuando se separó del pacto, se separó de Dios, se separó del intermediario que es la ley, quedó expuesto a este enemigo que lo iba a devorar. Y yo igual, todo el que no esté dentro del pacto, todo el que esté lejos del intermediario, queda expuesto a ser devorado por el enemigo. Por eso tiene persecución, es perseguido por no estar en el pacto. Entonces este enemigo tiene un fin. El enemigo, aunque se ve negativo, tiene un fin, es de llevarnos al pacto. Tiene un fin de hacer que corramos a buscar el intermediario. Aunque el enemigo toca y devora, pero el objetivo es, al saber que hay un enemigo que persigues a los que traspasan el pacto y a los que se separan del intermediario, pues también el objetivo del enemigo es que todos corramos hacia el pacto de Dios
y nos unifiquemos al intermediario. Entonces, ¿qué le pasó a Israel del norte por traspasar el pacto y rebelarse al intermediario de la ley? Quedó en las manos de un águila enemiga que lo iba a devorar. Eso es lo que está diciendo Dios Jehová, el esposo, diciéndole a Oseas: profetiza como una trompeta esto. Dile esto a mi pueblo, que esto le va a ocurrir. Viene un águila volando sobre ellos. Viene un águila sobre la casa de Jehová que los va a tocar, los va a devorar, porque ustedes quedaron sin protección. Ustedes se salieron donde estaban protegidos de mi pacto y de la ley. Entonces, eso para ellos. Pero hoy vamos haciendo el contraste, el paralelo con nuestra verdad. Nosotros estamos hoy también en el pacto con Dios, pero por medio de Jesús. Ya no por medio de la ley, sino por medio del mismo Hijo. Ya no por medio de Abraham, sino por medio del Hijo de Jehová, el Señor Jesús. Entonces, nosotros estamos unidos al Señor Jesús. Estamos en un pacto llamado el Nuevo Pacto. ¿Quién es? La iglesia. Y de esa manera estamos protegidos de esta águila. De esa manera estamos protegidos de este enemigo que persigue a los que traspasan o los que se salen del pacto, a los que se rebelan contra el intermediario de Dios para los hombres. Entonces, por eso nosotros nos quedamos con Jesús. ¿Qué debía hacer Israel para que esta águila no lo persiguiera? ¿Qué debía hacer Israel para que esta águila no lo devorara? ¿Qué debía hacer Israel para no convertirse en una vasija sin valor? Lo que debía haber hecho era amar la ley, quedarse con la ley. ¿Y nosotros qué debemos hacer hoy para librarnos de esta enemiga perseguidora? Quedarnos con el Señor Jesús, amar al Señor Jesús. Todos los que nos quedemos con el Señor Jesús estamos a ser protegidos de este enemigo que persigue, de este enemigo que devora. Por eso el Señor nos dice: permanezcan en mí y darán mucho fruto. El que no permanece en mí será cortado. Entonces, ellos debían asirse a la ley. Nosotros debemos asirnos a Cristo Jesús. Ellos debían quedarse con la ley, meter la ley en su corazón, y nosotros debemos tener a Cristo en nuestro corazón. Ellos debían hacer la ley parte de su vida, que la ley estuviera rigiendo sus vidas, y nosotros debemos permitir que Cristo rija nuestras vidas. ¿Qué debían hacer ellos en su casa? Lo que decía la ley. ¿Qué debemos hacer nosotros hoy? Lo que diga el Señor Jesús. Eso es dejar que la ley me gobierne, que la ley esté en mi vida. Entonces, ellos rechazaron la ley, se quedaron sin cerco, se quedaron sin protección. Desde esta águila enemiga entraría a perseguirlos y luego a devorarlos. Entonces el Señor le está explicando por qué los iba a tocar esta águila. Luego, ¿qué más le dice el Señor? ¿Qué más hicieron? Dice: es que ustedes también hicieron otro mal, otro delito. Ya les dice el primer delito. ¿Cuál delito hicieron? Traspasaron el pacto. ¿De qué manera? Abandonando la ley. Abandonar la ley era traspasar el pacto. Hoy, todo el que no toma a Jesús traspasa el pacto. Todo el que no se queda con Jesús traspasa el pacto, se queda por fuera, lo persigue este enemigo. Por eso es que Jesús es nuestro Salvador, es el que nos protege de este enemigo espiritual. Pero este Israel hizo otro segundo delito. ¿Cuál hizo? El Señor lo denuncia, dice: ustedes establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Y eso sigue sucediendo en todos los países de la tierra. Se colocan personas en gobierno, en autoridades no puestos por Dios, no elegidos por Dios. Entonces, ¿qué dice Dios? Ustedes establecieron reyes, pero no eran los que yo les di conforme a mi corazón. Colocaron príncipes que yo ni siquiera supe que ustedes pusieron. Entonces, esos príncipes o reyes no los iban a guiar espiritualmente, porque no estaban conectados con Dios, no estaban conectados con la ley de Dios, no amaban la ley de Dios. Entonces, ese es el segundo delito que le dice Jehová a este pueblo. Dice: ustedes van a sufrir por todo esto que están haciendo. Colocaron reyes no con el corazón para Dios. Y esa es una señal de los que nos deben gobernar, que tengan un corazón inclinado hacia Dios, un corazón temeroso de Jesús, de la ley del Señor. Entonces, ¿qué le dice? Ustedes establecieron reyes que no fueron escogidos por mí. Entonces, ahora, ¿qué debemos saber en esta foto? Aquí está Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es el nuevo rey establecido por Dios. Entonces, ¿qué le está diciendo? Naciones, pueblos, aldeas, ciudades, no cometan el mismo error que Israel. ¿Cuál error hizo Israel? Aceptó un rey que Dios no envió, que Dios no estableció. Pero ahora
el Padre ha declarado que el Rey de todas las naciones, el Rey de todos los pueblos es el Rey Señor Jesús, su Hijo, el Señor Jesucristo. Entonces nosotros debemos aceptar el gobierno del Señor Jesús y quedarnos con Jesús como Rey, porque Él es un Rey perpetuo, un Rey eterno. Entonces ellos tenían reyes no establecidos por Dios. Entonces, ¿qué debe hacer ahora la iglesia que pertenece al nuevo pacto? Quedarse con el Rey que el Señor estableció. Y en este nuevo pacto también es Rey, porque nosotros entramos a un reino. Es un reino espiritual. Ellos entendían que Dios colocaba en el pacto había un rey. Y hoy que entender la iglesia, que en el pacto de la iglesia también hay un rey. Aunque la iglesia se ve con el cuerpo en Colombia, en Argentina, en Ecuador, en Estados Unidos, y allá hay otros presidentes, otros gobernantes, todos juntos estamos espiritualmente en el reino de Dios, en un solo reino. Y en ese reino hay un rey, y el rey es el Señor Jesús. Entonces, en este pacto, Dios dice, en mi pacto debe haber un rey. O sea, que en este pacto no, el rey no era el que Dios estableció. Por eso le dice, ustedes están haciendo todo equivocado. Se apartaron de mi pacto, se rebelaron de la ley. Ahora los gobiernan hombres que no son conforme a mi corazón porque yo no los establecí. Entonces ahí nos está mostrando cómo lo debemos hacer nosotros. Quedarnos con el intermediario que es Cristo, permanecer en el pacto y dejarnos gobernar por el rey del reino y el rey del pacto. Y en este pacto hay un rey que no muere, un rey que murió, resucitó, que es para siempre, el Rey Jesús. Entonces, ¿qué deben aceptar todos los que están dentro del pacto? El gobierno de la ley y el gobierno del rey. ¿Qué no aceptó Israel? Israel desechó el gobierno de la ley y el gobierno del rey escogido por Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer ahora nosotros los del no pacto? Viendo esto, para que no pase lo mismo y no seamos devorados por un enemigo y perseguidos por ese enemigo, lo que debemos hacer es amar el pacto, no traspasar el pacto. ¿Y de qué manera se guarda el pacto? Amando el intermediario. ¿Quién era el intermediario? La ley para nosotros, el Señor Jesús. Y quedándonos en el gobierno del rey del pacto y del gobierno del reino donde estamos. ¿Y cuál es el reino donde estamos? El reino de Dios. Y en este reino hay un pacto, y en este pacto hay un rey, y el rey de este pacto es el Señor Jesús, pero en este pacto también hay una ley, y la ley es el mismo Señor Jesús. Entonces yo debo amar la ley que es el Señor Jesús y aceptar el gobierno del Señor Jesús como mi rey. Y si eso hacemos, vamos a estar protegidos de esta águila espiritual, de esta persecución espiritual. Entonces hoy toda la iglesia debe aceptar el gobierno, el establecido por Dios como rey. ¿Quién es el establecido en el nuevo pacto, en el reino de Dios? Cristo Jesús es el rey establecido, por eso murió y resucitó, porque es un reino espiritual, es un reino eterno. Tiene que ser un rey que no muere, un rey que permanece por los siglos de los siglos, y ese rey es el Señor Jesús. ¿Qué no hizo Israel? No aceptó al rey escogido por Dios. Nunca lo buscaron. Entonces, ¿qué hace la iglesia? Reconocer quién es el rey aceptado por Dios en este reino, y ya todos lo sabemos, es el Señor Jesús. Y una vez que lo reconozca, debo aceptar su gobierno. Si Él es mi rey, Él me debe dar órdenes, porque un rey ordena. Si Él es mi rey, Él me debe enviar, Él me debe mandar. Debo aceptar su gobierno y su señorío. Y esa es la manera que vamos a redimir lo que está pasando con esta esposa llamada Israel. ¿Qué más hizo esta esposa, esta Gomer, que le aconteció mal? ¿Por qué le vino el mal y el castigo? Porque traspasó el pacto, porque se rebeló de la ley, porque no aceptó el rey puesto por Dios, sino que ellos mismos buscaron un rey conforme a su imagen, conforme a sus deseos. Entonces se apartaron totalmente de Dios. Además hicieron otro delito. ¿Cuál delito hicieron? Dice, edificaron un becerro en Samaria, que te hizo alejarte mucho más. A través de ese becerro fue ya lo que llenó la copa de la ira de Dios. Le dice, ¿qué hicieron? Un becerro. Y por eso Dios le dice, ese becerro será deshecho en pedazos. Porque ese becerro terminó de alejarlos a todos ustedes. Entonces, ¿qué estaba haciendo esta esposa? Ídolos. Un becerro es un ídolo. Tenían el corazón siempre inclinado hacia la idolatría. Idolatraban
cosas de abajo, pero no a Dios, no adoraban a Dios. Les era más fácil prenderse a las cosas terrenales que a las espirituales. Entonces, eran ídolos. En esta ocasión era un becerro. Entonces dice, ustedes levantaron un becerro, Samaria, y levantó un becerro que hizo que se encendiera mi enojo contra ustedes. Adoraron a ese becerro, le creyeron que ese becerro es Dios y le dieron ofrendas a ese becerro. Es que dijo el Señor, pues ese becerro será deshecho en pedazos. Entonces, algo más que hizo que este pueblo se apartara de Dios, la idolatría. Y la idolatría consiste en darle mayor lugar a las cosas creadas que al Creador. Ahí empieza la idolatría. Cuando para el hombre es más importante lo que Dios creó que el mismo Dios creador de todas las cosas. Cuando el hombre ama más lo creado que al Creador. Cuando el hombre sirve más a lo creado que al Creador. Cuando el hombre honra más a lo creado que al Creador, entra en una idolatría. Cuando el hombre busca más lo creado que al Creador, entra en idolatría. Porque Dios debe ser la prioridad, Dios debe ser lo primero para el hombre. Lo que más ama, lo que más honra, lo que más sirve, lo que más busco, debe ser el creador, no lo creado. Por eso la idolatría no solamente es un ídolo de hierro, de metal, de bronce, de plata, de madera, sino puede ser la inclinación del corazón, buscar siempre primero lo creado antes que el creador, de confiar más en lo creado que en el creador. Ahí entra un corazón con idolatría. Entonces, estos son los males que está haciendo Israel, por los cuales le va a venir castigo, por los cuales Dios dice, lo va a tocar el águila que devora, va a venir el águila sobre la casa y lo va a devorar, porque ustedes hicieron estos delitos espirituales, traspasaron mi pacto, se apartaron y se rebelaron contra mi ley, no se dejaron gobernar por el rey que yo quería establecer para ustedes, sino que ustedes buscaron uno conforme a sus deseos y además levantaron una idolatría en todo Israel. Levantaron muchos altares. ¿Qué más le dice el Señor en la profecía? Entonces le dice que Israel sería devorado y lo compara. Vas a ser como una vasija que no se estima delante de las naciones. Él está diciendo que pasaría desprecio a nivel mundial. Las naciones lo van a despreciar en ese momento. Porque estaba sin pacto, porque estaba sin ley, porque estaba sin rey, porque tenía becerro de idolatría. Cuando el Señor le había dicho, no te harás imágenes de lo que está en el cielo ni en la tierra, menos te postrarás ante ella ni las honrarás. Entonces estaban violando el mandamiento de la ley. Entonces le dice el Señor que viene para esas obras negativas de esta Israel, de esta esposa Gomer, pues viene castigo. Y le dice el Señor, aunque comieron de la ofrenda, porque ustedes me van a decir, Señor, pero te comimos tu ofrenda, dice el Señor, pero no me ha agradado todo lo que ustedes hicieron. Aunque comieron de mi ofrenda, me voy a acordar de su iniquidad y será castigado su pecado. Es ahí que iba a pasar en Israel, pues lo que ya vimos que sucedió en Daniel. ¿Qué iba a suceder? Que iban a entrar los babilónicos, que era el águila, y los iban a llevar cautivos por 70 años. Entonces, eso se iba a cumplir, venía un castigo sobre toda la nación. ¿Qué más le recuerda Dios a su esposa Gomer lo que estaba haciendo? Le dice, Israel edificó templos y Judá multiplicó ciudades fortificadas. Dice, mas yo les voy a destruir las dos cosas. Le voy a destruir los templos y le voy a destruir las ciudades fortificadas. Entonces, ¿qué hizo Israel del Norte? Templos. ¿Y por qué era un delito hacer templos? Porque solamente debían tener un solo templo. Y era el templo para adorar a Dios. En esta ocasión Israel hizo muchos templos, pero era para adorar ídolos. Metían ídolos y falsos dioses. Entonces, por eso Dios le dice, le voy a destruir todos esos templos. Porque debía haber uno adorando al Dios invisible. Y Judá, por el contrario, no hizo templos, sino que Judá hizo muchas ciudades, porque Judá ya era el que guardaba el sacerdocio. Pero Judá lo que hizo fue muchas ciudades fortificadas. Entonces Dios le dice, pues me voy a meter y las voy a prender en fuego. ¿Por qué? Porque Judá empezó a creer que esas fortalezas que ellas hacían las podía proteger de sus enemigos. Entonces se empezó a confiar en su obra.
y empezó a desconfiar de las manos de Dios, del poder de Dios. Entonces ahora Judá se acostaba tranquila por la cerca que tenía, mas no por el Dios que tenía. Ahora Judá se levantaba tranquila por las cámaras de seguridad que puso, mas no por el Dios que estaba arriba. Entonces empezó a confiar más en sus ciudades fortificadas, empezó a confiar más en sus murallas. Entonces Judá decía, ya ningún enemigo nos podrá tocar porque tenemos unas fortalezas que nos hicimos. Lo que tenía que decir Judá es, a nosotros nadie nos puede tocar por el Dios que tenemos, por el esposo que tenemos con nosotros. Entonces, Israel del norte empezó a fallar por hacer muchos templos, idolatría, y Judá empezó a fallar porque empezó a hacer muchas fortalezas. No se viera mal, pareciera que dijera, pero Dios, ¿por qué es tan injusto? ¿Por qué va a quemarle las ciudades a Judá si lo que está haciendo es desarrollarse, crecer económicamente, expandirse? Porque empezó a confiar más en esa prosperidad. Judá empezó a confiar más en ese trabajo, en ese ingreso, en esa obra que empezó a hacer. Creía que dependía y su bienestar estaba de esa fortaleza. Y ignoró que Dios, nuestra fuente, que Dios nuestra vida, Dios nuestra bendición, es Dios quien permite que respiremos, que parpadeemos, que el corazón palpite, Dios quien hace que nosotros tengamos la vida. No son las cosas que hacemos. Entonces Judá cometió un error que no puede cometer la iglesia. ¿Cuál? Hacerse fortalezas. Ciudades fortificadas representa que confíes en las obras que haces como si fueran tus dioses, que des tanta credibilidad y confianza a lo que tú haces, dándole el lugar de Dios. Eso es una ciudad fortificada, es un trabajo fortificado, es una obra fortificada, porque mi seguridad y toda mi protección vienen no de lo que yo hago, de lo que Cristo es, de lo que Cristo hace, de la obra del Señor Jesús, de nuestro Padre Celestial. Entonces los dos estaban por un mal camino, tanto Israel como Judá. Por eso a los dos les va a venir el castigo. ¿Y cuál es el castigo? Un águila que los iba a cazar, un águila que los iba a prender en sus garras y se los iba a llevar para otro lugar. Y eso fue lo que ocurrió. El águila fue a Babilonia. Babilonia entró con sus garras y se los llevó 70 años a un lugar extraño, allá donde sufrieron y iban a tener un tiempo para volver a oír a Dios y decir, ¿en qué fallamos? Traspasamos el pacto, pues vamos a volver al pacto. ¿Qué hicimos? Nos rebelamos contra la ley, pues vamos a amar la ley. ¿Qué hicimos? No aceptamos el gobierno del rey de ese reino, pues voy a aceptar el gobierno del rey de este reino. Entonces todo esto que a ellos les sucedió está para que nosotros lo corrijamos y no nos pase esto en nuestra vida hoy. ¿Por qué? Porque tenemos el mismo Dios y tenemos el pacto también para nosotros. Entonces, ¿qué hace la iglesia? Amar el pacto, quedarnos en el pacto. ¿De qué manera? Haciéndonos uno con el intermediario. ¿Quién era el intermediario entre este pacto y esta esposa? La ley. Pero ¿quién es el intermediario entre el nuevo pacto y la iglesia? Jesús el Señor. Entonces yo debo quedarme con Jesús, amar a Jesús, vivir lo que dice Jesús. Entonces ellos qué debían hacer en el trabajo, lo que decía la ley. Ellos qué debían hacer en la casa, lo que decía la ley. Ellos qué debían hacer los 365 días del año, lo que decía la ley. ¿Y qué es lo que nosotros debemos hacer en la casa, en el trabajo, en nuestra vida? Lo que dice el Señor Jesús, porque el Señor Jesús es el intermediario hoy en el nuevo pacto. Luego, ¿qué tenían que hacer? Aceptar el gobierno del rey puesto por Dios. Y hoy ya hay un rey puesto por Dios. Hace siglos, el Señor Jesús. Entonces, toda la iglesia debe estar sujeta al gobierno de Cristo, al señorío de Cristo. Toda la iglesia debe estar en obediencia al gobierno del Rey Jesús y aceptar que Él no solamente es el corderito que muere por mi pecado, sino que Él es el Rey que resucitó y gobierna y representa el gobierno de Dios en todo el universo, el Señor Jesús. Entonces, y quedarme solamente con el templo de Dios. Y el templo de Dios también es Cristo Jesús, porque en Él nos reunimos todos por medio de la fe. Y hacer no ciudades fortificadas, sino que el Espíritu Santo sea mi fortaleza. Que reconozca que hoy lo que me protege, me guarda es el Espíritu. Todos estamos protegidos en el Espíritu Santo. Entonces Judá cayó en el error de creer que eran sus murallas. Judá decía, miraba sus murallas y se gloriaba, decía, nadie podrá pasar estas murallas. Y Dios le dice, el águila pasará por encima de tus murallas. Si yo estoy, nadie pasa, pero si Dios no está, todo pasa por esas murallas.
Entonces, sin Dios esas murallas no eran fortaleza. Entonces, nosotros debemos decirle a través de esta palabra, Señor, tú eres mi fortaleza. Por eso David decía, Jehová es la fortaleza en mi escudo. Solo tú, en ti es que yo me puedo proteger. Tú eres el único que me puedes guardar de mis enemigos. No hay otra fortaleza, no hay otra forma de ser protegido, sino Dios. Entonces, Judá estaba cometiendo el error de creer que las cosas que hacía le daban su seguridad, que lo que hacía venía su bendición. Ignoró que fue Dios el que lo sacó, el que le dio tierra, el que le dio semilla, el que lo expandió fue Dios. No fueron sus fortalezas ni sus murallas. Entonces en el capítulo 8, amada iglesia, nos queda ver en el capítulo 8 pacto. Ellos estaban en un pacto que transgredieron. Quiero reconocer hoy, yo estoy en un pacto. Hoy usted y yo estamos en un pacto. Y debemos seguir orando para que más personas entren al pacto. Porque no se puede haber salvación si no estás dentro del pacto. ¿Qué dice la Escritura? Todos los que están por fuera del pacto los persigue esta águila y los devora. Entonces lo primero que yo tengo que hacer es entrar al pacto con Dios. ¿Ellos de qué manera entraban al pacto? Ellos entraban al pacto por medio de la circuncisión. Se tenían que circuncidar el prepucio de su pene para entrar al pacto, porque eso fue lo que Dios estableció con el fundador del pacto, Abraham. Entonces ellos entran a ese pacto por circuncisión. Pero hoy nosotros debemos entrar al nuevo pacto. ¿Y cuál es el pacto? Ya no es una circuncisión física en el cuerpo, un derramamiento de sangre, sino que es la circuncisión del corazón que se hace por medio de la confesión. Cuando tú confiesas que la sangre que se derramó en la cruz es suficiente para yo entrar a este pacto, que es con esa sangre que entro. En el pacto de Abraham entraba con la sangre de Abraham y con la sangre de la persona. A esa persona le hacían una circuncisión de derramamiento de sangre. En mi pacto yo no entro con ninguna obra mía. No hay nada mío que me habilite para entrar. Yo no puedo decir en este pacto, Señor, por cuanto yo hago estas cosas, porque yo soy bueno en esto, porque yo tengo este recurso, este dinero, porque tengo este poder. No hay nada mío. Lo único que tengo que hacer es una rendición. Decirle, Señor, yo entro a este pacto por la sangre que derramó el Cordero, por la sangre que derramó tu Hijo. Acepto esa sangre como ofrecida por mí para ti y entro a este pacto. Por eso es cuando tú confiesas al Señor que la sangre de derramamiento de su carne y sangre es lo que me permite entrar al pacto. Entonces todos los que confiesan que Jesucristo es la sangre ofrecida en este pacto y no la mía, usted entra al pacto. Tienes que reconocer la obra de Cristo, la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo. Si usted acepta eso en su corazón y lo cree, usted entra al pacto y entra a ser salvo de esta águila. Ya esta águila no te puede cazar. ¿Por qué? Porque está dentro del pacto. Y de allí debo hacer el segundo paso. ¿Cuál es el segundo paso? Amar el intermediario. ¿Cuál era el intermediario en el primer pacto entre el pacto y la esposa de Israel? La ley. Pues el intermediario es Jesús. Porque la ley fue lo que Moisés trajo después de 40 días. Pero Jesús es lo que trajo María después de 40 meses. Es de 40 semanas. Entonces lo trajo el Señor Jesús. ¿Por qué? María trajo al Señor Jesús. Porque Él es lo nuevo traído para Dios. Entonces, ¿qué dice? Ahora yo debo quedarme con Cristo y amar a Cristo. Pero tercero, ¿qué va a hacer? Lo que va a hacer es amar o aceptar el gobierno del rey. ¿Y quién es el rey? El rey Jesús. Entonces ellos desecharon a los reyes de Dios, puestos por Dios. Entonces ahora yo tengo un rey en este reino. ¿Y quién es el rey en este reino? El rey en este reino es el Señor Jesús. El Señor Jesús es el rey. Entonces, ¿qué le voy a decir? Señor Jesús, quedo sujeto a tu señorío. Quedo sujeto a tu gobierno. Señoréame, gobiérname. Estoy para servirle a tu reino. Y esa es la manera que Dios nos salva. Entonces hay un pacto, hay una ley y hay un rey. Y hay un templo. Entonces, ¿qué voy a hacer yo hoy? Seguir esta ruta. Estar en el pacto, quedarme con Jesús, aceptarlo como mi rey y venir al templo de la casa de Dios. No a muchos templos, a un solo templo, al que Dios estableció. Y por eso siempre va a haber un templo para cada uno de nosotros, a un físico, que es un lugar donde permanecemos esperando al Señor.
Hay un lugar donde es la casa de Dios. Hay un lugar donde debo ir. Así como usted todos los días debe ir a su casa, así como todos los días debe ir a una empresa, otra casa, pues debe haber una casa espiritual donde usted cada semana va, ni siquiera son todos los días, cada semana va. Entonces eso es justo, cada semana ir a la casa de Dios, sí Señor. Así como yo todos los días voy a mi casa, así como todos los días voy a la empresa, pues voy a ir un día cada semana a tu casa, porque ese es el templo donde yo voy a creer todo esto. Es el templo donde confirmo que estoy creyendo todo esto. Por eso no es bueno dejar de congregarse, no es bueno dejar de ir a la casa del templo de Dios, porque Dios siempre se expresa en medio de un templo. Señor Jesús. Entonces ahí está la palabra, amados, para todos, dándole gracias a nuestro Padre maravilloso, porque Cristo es el pacto, Cristo es la ley, Cristo es el Rey y Cristo es el templo. Todo eso lo es Cristo hoy en el nuevo pacto. Entonces, por medio de Cristo, yo estoy en el nuevo pacto, por medio de su sangre, no por la mía. ¿Qué dice? Una confesión. Debo confesar que la sangre del Señor me habilita para entrar a este pacto. Esa sangre que Él ofreció me permite ofrecerla al Padre para que yo entre. Y ahí entro a ser protegido, salvo de los enemigos espirituales. Pero allá hay otra ruta. Ame al Señor, acepte su señorío, busque la casa de Dios y permanezcamos hasta el final. Porque el Señor ha de venir pronto por su iglesia. Amados, damos gracias y bendecimos a nuestro Padre maravilloso. Nos quedamos con este pacto, nos quedamos con este Rey, nos quedamos con la ley del nuevo pacto que es el Señor Jesús y nos quedamos con su templo, diciéndole: Señor, entendemos la palabra, la vivimos y vamos a disfrutar los beneficios de estar este pacto, el amor de Dios en este pacto, el pacto de la gracia. Paz a todos, amados, sean muy bendecidos en esta semana y mañana en el nombre del Señor volvemos a tomar el maná de la mañana para alimentarnos en su nombre. Paz a todos, amados, sean muy bendecidos. Paz.